Bienvenidos una vez más a Coparenting Aid, este tu espacio donde nos reunimos los padres que hacemos la cocrianza en dos hogares. Yo soy Bellalín Bernal, una mamá comprometida y bueno, con muchas ganas de, al igual que ustedes, educarme y ponernos en ese camino en vía a lograr el mejor interés de nuestros hijos. Bienvenidos. High conflict. High conflict. Oh my God. Y en este episodio, en esta experiencia de compartir esta carrera, porque es una carrera, nadie nos enseña a ser padre y hay que vivirlo y hay que ponerse de acuerdo, hay que vivir conflictos y tantas cosas. Tenemos varios retos que son obstáculos a superar. Uno de ellos puede ser que te encuentres en un país donde cuando va a participar un tercero como un juez o un abogado, tú tengas que expresarte en otro idioma que no es el tuyo. Eso me sucedió también y tienes que presentar toda tu expresión escrita o verbal en otro idioma. En este episodio vamos a aprender de unos expertos, son unos paisanos venezolanos que están ya aquí conmigo y ellos se dedican a esta labor de traducir documentos e interpretar para las personas que no manejamos un inglés como para ir a una corte. Ellos ya están aquí conmigo, Sofía Parilli, venezolana con más de 20 años de experiencia, y mi amigo Andrés Galotti, quien también es venezolano y es experto en la materia. Me gusta mucho lo que hemos compartido antes de que comenzara este podcast y vamos a tratar de resumir los tips y las cosas más importantes que debemos saber. Bienvenidos. Gracias. Y gracias, Sofía, porque en un momento dado yo contraté sus servicios y bueno, la broma fue todo un show porque a veces uno tiene algo en su mente, uno está apurado, uno cree que las cosas son de una manera y no, todo tiene un protocolo y una manera de ser y para eso están ellos. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, Sofía y Andrés. Gracias. Y bueno, lo primero que yo quisiera que me ayudaras aquí a presentarle a la comunidad es que cuando tenemos esa necesidad de expresar, mira, tengo esta evidencia, necesito mostrarle al juez esto que está en otro idioma. ¿Cómo lo primero, cuál es el primer paso? ¿Qué me pides tú? ¿Cómo yo te lo voy a entregar? Bueno, el primer paso es, primero que nada, aclarar qué tipo de documentos necesitas traducir. En qué formato están, si es solo texto, si tiene algún tipo de formato diferente. Luego, ponte tú que sean 20 páginas de diferentes documentos. Cada documento con su título escaneado y una vez escaneado me lo mandan a mi correo electrónico, documento por documento, en PDF. Ahí yo empiezo a hacer la traducción. Ok, lo escaneo, vamos a suponer, tengo 10 mensajes de texto. Tengo que escanear todo y convertirlo en un solo PDF. Sí, bueno, si vas a hacer solo un documento con mensajes de texto, okay, del mismo tema, ok, está bien que lo dejen en un solo PDF, pero si por lo menos un mensaje de texto en donde lo quieres dividir por fechas, por ejemplo. Okay. Entonces, el 20 de abril del 2015 me mandó tuve 7 mensajes de texto, eso lo vas a poner en un PDF. Okay. Y si tienes otros mensajes de texto que lo vas a utilizar o que los quieres traducir porque fueron realizados el 20 de noviembre del mismo año en otro PDF. Okay. ¿Y si el mensaje tiene esos muñequitos y esas cosas también van o no? ¿Eso lo retiras? No, sí, eso se pone entre paréntesis como... ¿Los emoji? Emoji, exactamente, lo traduces. Exactamente. Se transcribe, por ejemplo, en este texto, la esquina superior izquierda, supongamos, de esta página hay un emoji representando tal cosa, quizá. Se traduce lo que el emoji sea.
Sí. Oh my. Happy face, sad face. Claro, porque de repente tú estás mandando una cara brava, entonces tienes que, o sea, sabes que todos los textos tienen como, los mensajes de texto tienen como una expresión. Ok. O simbolizan lo que la persona, si tú estás mandando el texto en mayúscula, quiere decir que estás exclamando así como brava, correcto, sí, así es. Entonces tienes que hacerlo lo más literal posible, la traducción tiene que ser lo más literal posible del documento original. Correcto. Y entonces, ¿cómo me haces la entrega por fecha? O sea, yo te lo paso clasificado. ¿Y en qué versión me lo entrego? ¿Los abogados tienen el cliente te lo pide de alguna manera o hay una sola manera de entregar? Hay que seguir las instrucciones por lo menos si tú eres el cliente de ese abogado te va a decir cómo tú quieres la traducción, entonces tú pasas el mensaje al traductor, en este caso Andrés o yo, y nosotros seguimos las instrucciones de tu abogado. Correcto. Ok, wow. Generalmente nosotros lo entregamos en PDF. ¿Por qué? Porque nosotros así nos estamos resguardando de que con todo y que todo que hoy en día ya todo puede ser editado, nosotros estamos resguardando nos estamos protegiendo pues de que esa información sea adulterada. Exactamente, una posible alteración. Ya, y hablando de eso, Andrés y Sofía, cuéntame qué entidad, cuál es el organismo que regula esto, o hay alguna asociación, algo que me permita a mí tener esa garantía de que tú estás certificado. Bueno, nosotros estamos certificados con ATIF, que es la Asociación de Traductores e Intérpretes de Florida, y esta vendría siendo como una rama de ATA, de ATA, que vendría siendo la Asociación de Traductores de toda América, pues de los Estados Unidos. Como tal, quien certifica este trabajo que uno hace en realidad o quien valida esto en realidad es directamente el abogado, pero por supuesto nosotros tenemos una certificación que nos avala, pues como personas competentes y personas, por supuesto, como dije dice la palabra, mejor dicho, certificado para realizar dicha traducción. Claro, porque siempre dicen busca un intérprete o un traductor certificado. Sí. Y bueno, ya lo has aclarado de dónde viene la certificación de este organismo que se llama ATIF. ATIF, correcto. Para poder pertenecer a ese organismo, tú tienes que estar recomendado por paralegales o personas o abogados que tú les hayas recomendado, tú les hayas hecho el trabajo. Y por de supuesto, alguna manera no puedes entrar dentro de esa asociación. correcto. Y también estar acreditado, haber hecho algún curso, alguna preparación previa, algo que te entregue una acreditación para tú poder entrar. Entonces no es como que una persona simplemente va, se presente y dice, no, yo soy traductor y te van a dar el certificado, porque en realidad no, tiene que haber algo que te avale, tanto experiencia laboral como también, por supuesto, algún estudio, alguna preparación previa. Wow. Ahorita me quedé pensando un poco cuando dijiste que todo se traduce hasta los emojis, y voy a caer en un punto que bueno, uno de pronto no ve las cosas, sino cuando ya te toca armar tu caso, que es lo que, y de repente tienes por traducir un montón de documentos, de mensajes de texto o de WhatsApp. ¿Cómo se cotiza esto? O sea, yo tengo que presentar en la corte, tengo toda una conversación de 6 meses con una persona y necesito hacer un resumen. O sea, tengo muchos mensajes, yo no sé ni cuánto es eso en páginas o en línea. ¿Cómo cobran este trabajo ustedes? En realidad eso es a discreción del traductor. Hay personas que cobran por palabra, hay personas que cobran por palabra traducida, es correcto, por palabra, por página traducida, por página resultante incluso. ¿Cómo es la página resultante? Por ejemplo, supongamos que una persona envía 60 documentos a traducir, ¿verdad? O 60 páginas a traducir, mejor dicho. Yeah. Al momento de traducirse, por el mismo hecho de lo que acabamos de discutir, que es transcribir incluso todos los elementos que están presentes en el documento, por este mismo motivo, algunas páginas suelen extenderse. O bueno, es posible que suele extenderse. Entonces, termina siendo bastante trabajo para el traductor porque, por ejemplo, un ejemplo son los emojis, pero también supongamos que envían una partida de nacimiento y la partida de nacimiento tiene un sello que está sobrepuesto en un texto que está al principio de la página. Entonces, el traductor tiene que colocar en la esquina superior izquierda hay un sello que establece lo siguiente, y eso por supuesto tiene que seguir un espacio entre línea y línea, que también es una regla universal para traducir.
es 1.5 entre línea y línea, entonces eso no puede estar colocado por encima del texto, porque si no haría todo lo que está en el documento ilegible, o por lo menos esa sección. Entonces, como te estaba comentando, es a discreción del traductor. Nosotros por lo menos valoramos esas horas que uno pasa también transcribiendo y colocando cada cosa, entonces por eso, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de Sofía, nosotros cobramos por página resultante. Wow, no, yo soy diseñador gráfico y yo sé que hay unos puntajes de letra. Por supuesto. Entonces, sí, me conviene mandarte aquí, o sea, las cosas en letra pequeñita. Pero es que no. Pero no lo puedo, estoy pensando que no lo puedo alterar porque el app me da ya el tamaño, ¿no? Tú no me puedes mandar un texto con una letra chiquita y que tú, la expectativa tuya sea que la letra sea chiquita para pagar menos. No, porque el estándar para poder una traducción sea leíble, amigable a la persona que lo está leyendo, tiene que ser de 1.5 entre líneas. Y con un font que le llaman el tamaño de la letra puede ser de 12. Y ¿cómo se llama? El estilo de la letra, que es el font, ¿no? Me equivoqué, perdón, el font es el estilo de la letra, eso es a discreción del traductor. Seguro. Que si usara Arial o Times New Roman. Exactamente. Aptos, ahorita hay una nueva que es Aptos, que es bastante amigable para la lectura. Es la predeterminada de Word. Antes se utilizaba Calibri, pero ellos pasaron a Aptos. Amo la Calibri. Yo también a veces. Sí, bueno, pero Aptos es muy similar y es amigable para el lector, pues. Ok, bueno, pero hemos hablado mucho de la parte escrita y toda esa parte, pero hay otra parte que también tenemos que cotizar y tenemos que usar, que es la representación del lenguaje. Cuando ya, bueno, voy a una audiencia y no hablo inglés, ustedes también pueden ahí ya no son traductores, sino intérpretes. Correcto. Háblame un poquito de eso. El traductor es el que traduce un documento y el intérprete es el que interpreta oralmente para que no haya barrera de comunicación entre la persona entrevistada, por ejemplo, y la persona que está entrevistando. Ok, y allí, ¿cómo lo cobras igual? Bueno, ese servicio primero es el que más me gusta. Es un servicio que es bastante humano, porque básicamente tú eres la voz de esa persona en el momento. Puede ser en la entrevista, una de las entrevistas más importantes de la vida de esa persona, o un juicio, o algo que va a determinar el futuro de ese individuo. Entonces tú tienes que estar calificado. ¿Qué responsabilidad? Sí, muy responsable. Nosotros usualmente el precio fluctúa, va a depender de cada intérprete. Es a discreción del intérprete, pero para darte una idea, el mínimo en un set de por lo menos de asilo está entre $450 a $1,200 el día. Cuando cobran a 450 es ciertas horas y después de la cierta hora, se cobra por hora extra. En la corte es un poco diferente. ¿Por qué? Porque la corte a veces tiene, a través de una compañía que se llama SOSI, ellos utilizan a esta compañía para que les surtan los intérpretes, y también tienen a sus intérpretes dentro del tribunal, pues. Y eso varía también, eso puede ser de entre $40 a $50 la hora, o como $200 2 horas mínimo, que tienen que ser pagas. Entonces ahí va a depender. Va a depender de... Creo que sí, la industria es muy variada. No te preocupes, las industrias, la mía también es muy... la gente puede hacerte un diseño, un video, desde esto hasta esto. Pero un poco para que las personas sepan. Correcto. Sí, como dice Sofía, es a discreción de cada intérprete. Los costos son muy distintos en cada situación. Por ejemplo, tenemos casos en corte, tenemos casos en corte de familia, casos en corte migratorio, directamente con UCIs, matrimonios. O sea, depende, por supuesto, bueno, en realidad hay muchas variables: la experiencia del intérprete, el nivel, la acreditación que tiene también, por supuesto, el nivel de dificultad del caso. Por ejemplo, si vamos a, por ejemplo, casos de familia o casos en corte directamente, existen estos procesos que se llaman mediaciones, que básicamente es una negociación que se hace entre las partes,
Y bueno, por supuesto acá el intérprete es fundamental para que la persona, por supuesto, tenga una noción o tenga un entendimiento claro, completamente claro de lo que se está conversando, ¿no? Lo que se está negociando. Entonces, digamos que acá el precio es por hora, pero de pronto una persona que va para inmigración te va a cobrar por un servicio de un día completamente, porque no se sabe cuánto tiempo se va a esperar allí. En cambio, en las mediaciones, normalmente las partes colocan una hora estimada. Por ejemplo, se estima que esta mediación vaya a durar 3 horas. Entonces, el intérprete puede cobrar entonces a partir de esa, o sea, puede cobrar por esas 3 horas y ya a partir de esa tercera hora un costo adicional por hora extra, porque a veces puede ocurrir también que se Pero un extienda. mínimo de 2. Pero un mínimo de 2 o de 3 también. Mínimo de 2 horas para contratarlos a ustedes. Puede ser como entre 90 a $100 la hora. O sea, que tienes que pagar $200 mínimo, así se tarde 5 minutos, 10 minutos, lo que sea. Correcto. Y es muy importante para que tú les digas a tu gente, hay muchas veces en donde la mujer generalmente contrata al intérprete y la otra parte no lleva intérprete. Entonces él quiere que esta intérprete le interprete también a él. Entonces ahí tú tienes que aconsejar que el deber ser es que él traiga a su intérprete también. Sí. Correcto. Porque me ha pasado muchas veces que he ido y entonces han tenido que reschedule, o sea, han tenido que reagendar porque él quiere, no, pero ella trajo un intérprete, yo la puedo utilizar a ella. Claro. Entonces no. Y viceversa, no solo también el hombre me ha contratado, entonces ella no, que, bueno, vamos a utilizarte. Sí, no, a mí me pasó una vez. Así que bueno, estamos aquí en confianza y esto es Co-Parenting Aid, donde son cosas que suceden. Y bueno, a mí lo que me queda de todo esto es que los honro, sus servicios valen su tiempo, es un trabajo profesional, así que hay que pasar mensajes de texto más cortos, porque si no, entonces después hay que pagar el tiempo de ellos. Y también si vamos a hablar... Los mensajes de texto son largos y tienes que hacerlo. No, tranquilo que sin trabajo no se van a quedar. Hay conflictos. Lo hacemos. Exacto. No dejes de hacer mensajes de texto. Exacto. Solo porque le va a salir caro después. Sí, pero bueno, es como esto es parte de la reflexión, ¿no? Todo lo que, las cosas que estar traduciendo documentos y que me estén representando en corte. ¿Hay algo que ustedes le quieran dejar aquí a las personas algún tip, algo que debamos saber o tal vez algo insólito que les pasó una vez, algo ya para despedirnos, que me dejen de anécdota? En cuanto a anécdota no podemos hablar porque la mayor parte de los casos tienen confidencialidad, tienen reglas de confidencialidad y por ende no podemos revelar lo que se vive allí. Pues de cosas hemos visto de todas cosas, muchísimas cosas. Todo. Hemos tenido, por lo menos he tenido casos muy fuertes e incluso nosotros como intérpretes al salir de ese tipo de situaciones estamos cargados de energía. Directo para el psicólogo. Yo voy directo al gimnasio. No, los vamos a tener aquí al gimnasio y aquí van a haber terapistas donde después salen los intérpretes. Sí, y por supuesto nosotros tenemos que mantener siempre digamos unas reglas de ética o digamos unos principios de ética, por supuesto, porque a pesar de que nosotros brindamos un apoyo humano, nosotros no podemos dar consejo legal ni tampoco nos podemos comprometer tanto, bueno, quizá la palabra no es comprometer, sino hacernos tan amigos, pues en palabras coloquiales con la persona, porque obviamente nosotros tenemos que actuar de una manera imparcial. Nosotros somos intérpretes, pero somos imparciales al final. Entonces, muchas personas creen que uno va allí es para ayudarlos, o sea, para beneficiarlos, y nosotros de la única manera o la única garantía que le podemos dar a la persona, o que se supone que los intérpretes tienen que darle a la persona, es un trabajo profesional y una interpretación concreta, correcta y precisa. Yo daría un consejo a los co-parenting de que, y esto es fuera del contexto estamos hablando de las traducciones y eso, es que hay un programa cuando tú estás buscando manutención o child support en corte en donde tú puedes comunicarte con la otra parte a través de un chat que pertenece a la corte, en donde todo lo que tú hables con esa persona queda grabado. Entonces, en el momento que pase un incidente en donde no se pongan de acuerdo, en donde quieras demandar y que lo que sea, todo ese chat aparece
Qué bueno. Entonces eso es una buena... Y bueno, y como va a estar en español, nos llaman Andrés Galotti o Sofía Parini para que hagamos la traducción. Claro que sí, gracias, de verdad. Bueno, tenemos la opción con ustedes. Son bienvenidos aquí. Cualquier cosa importante que quieran decir a esta comunidad más adelante, igualmente nos contactan. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias, en serio. Gracias. Bye, bye. Bye. Hola, mi mejor mensaje para esta comunidad de padres que están criando hijos en 2 hogares diferentes es que siempre se pongan de acuerdo y que por última instancia busquen ayuda legal. ¿Por qué? Porque eso es un desgaste emocional y mucho dinero involucrado. Y acuérdense que el único bienestar que se busca aquí es el bienestar de nuestros hijos, que en realidad es el futuro de un país. Entonces, de nosotros depende la estabilidad emocional de nuestros hijos. Por favor, hagan todo lo posible por llegar a un acuerdo pacífico. Creo que las cosas se hacen mucho más fácil cuando las partes buscan la justicia. Y es algo que a mí me encantaría aconsejar. Yo vengo de unos padres divorciados, quienes a pesar de que trataron de llevarlo de la mejor manera, por supuesto, hubo confrontación de vez en cuando, pero como en todo divorcio, como en toda separación, es normal. Pero ellos me dieron un ejemplo de que si se busca de ambos lados una justicia, se puede lograr llevar a cabo una separación pacífica dentro de lo que cabe. Bueno, mis padres comprometidos, hoy en mi reto, te reto y me reto a que administremos bien nuestras palabras, escritas y dichas. Fíjense todo lo que tenemos que invertir para poder expresarnos en otro idioma. Aun cuando sea tu mismo lenguaje y no lo haces para estar frente a un juez en una corte, de igual manera piensa cada línea si tiene sentido, qué palabra le vas a pasar tú a ese progenitor. Estoy hablando en un momento de discordia, de conflicto. Vamos a medir bien esa comunicación y que cada mensaje de texto sea con palabras realmente necesarias y que aporten. Ese es mi reto de hoy. Pues en los últimos meses he recibido una pregunta bastante a menudo, que es cómo el estatus inmigratorio de uno mismo o del copadre puede impactar las decisiones de la corte. Y por lo tanto, esto es un tema, créelo o no, bastante nuevo por la manera que las leyes federales se están desarrollando en estos tiempos. Y pues la respuesta es lo siguiente. Por lo tanto, la Corte está separando lo que pasa en la Corte de Inmigración con lo que pasa en la Corte de Familia. Y lo están tratando de esa manera porque es algo totalmente nuevo para ellos. O sea, si un padre, por ejemplo, tenía un TPS que ahora se lo quitaron y el cliente mío es el otro padre, ¿cómo eso puede impactar el caso? Y la realidad es que no está impactando el caso mucho. Y eso va mucho al contrario de lo que uno se imagina. Porque, ¿qué pasa? El cliente mío, que el otro padre no tiene estatus inmigratorio, está preocupado que si el día de mañana está con el niño o la niña y lo paran y se lo llevan a inmigración, ¿qué puede pasar? Y cómo eso puede impactar la responsabilidad parental y el horario de visita. Pero es que las cortes, como es algo tan nuevo, y si tomaran eso en consideración en hacer estas decisiones, es muy posible, especialmente en nuestra comunidad tan diversa y tanto de inmigrantes, que los padres les estuvieran negando tiempo con sus hijos por la preocupación que a lo mejor inmigración los va a recoger. Y esa idea va a lo contrario de lo que es la ley de la Florida alrededor de padres. Acuérdate, en la Florida los padres tienen derecho a tener tiempo compartido con igualdad. Entonces, ¿cómo las cortes lo están manejando? Por ahora lo están tomando como un tema aparte que ellos no pueden adivinar qué es lo que va a pasar y no van a tomar eso en consideración.
Eso se lo digo a esos padres que piensan que debe de ser un factor y quizás debe ser. Pero hoy en día las cortes como que no están preparados todavía para tomar ese factor en consideración y por esa razón no lo están haciendo.